Necesitado de tu ayuda, necesitado de tu gracia, necesitado de tu sabiduría, necesitado de tu poder, Señor. Por la sangre del Cordero hoy entramos al lugar santísimo para rogar, Señor, que tu gloriosa presencia descienda con poder una vez más. Sabemos, Señor, que lo que tú estás haciendo durante esta semana tiene múltiples formas, manifestaciones, Señor. Pero hoy pedimos que tú vengas, que uses la palabra de Dios, que nos hables, que nos instruyas, que nos enseñes, que nos muestres el camino, que nos sigas transformando, que nos sigas purificando, que nos sigas limpiando. Espíritu Santo, toma el control de este lugar y de cada vida. Que hoy, Señor, nuestro corazón sea como una tierra fértil donde tú siembras una semilla que da fruto, Padre. En el nombre glorioso de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Den un aplauso al Rey, por favor. Bendiciones para todos. Qué placer puede tomar su lugar. Qué placer estar compartiendo en estos días con el pueblo de Dios en el sureste de México. Gloria al Señor. Qué bello es Mérida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Qué bonito es Mérida realmente. Papi dice, yo pudiera vivir bien aquí en Mérida. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que más me impresiona de Mérida? El pueblo de Dios. Qué trabajo tan maravilloso ha hecho la iglesia en el sureste para que este evento se pueda realizar de una forma tan excelente, tan llena de Dios, llena de la imagen de Dios. Le damos un aplauso a todos los pastores y líderes, Pastor Samuel, a todos los pastores que han estado trabajando fuerte. Se ve el amor, se ve la excelencia, se ve la gracia de Dios, se ve el amor por Dios y se ve el amor por papá también. Y de verdad estoy muy impresionado, muy contento y muy agradecido con Dios. Quiero compartir en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero hablar acerca de lo que dice el libro de Job, capítulo 7, versos 17 al 18, porque todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que los hombres de Dios tratan de formar en nosotros, cada enseñanza, cada impartición, todo lo que Dios trata con nuestro corazón, siempre tiene un propósito, siempre tiene un diseño. Y es importante que nosotros entendamos qué es lo que Dios está haciendo. En estos días que el pastor David Cotto, por ejemplo, nos ha estado hablando acerca de la consagración del cuerpo, yo realmente me he dado cuenta cómo esta invitación, que a veces resulta de todas la menos atractiva, es tan importante dentro del diseño y el plan de Dios para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo como pueblo de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Como algo que del evangelio, repito, probablemente lo menos atractivo, es de las cosas más importantes que nos ayudan a realmente entrar en una conexión con Dios, que nos permita crecer en otra dimensión, que nos permita crecer en otro nivel. Gloria a Dios. Yo creo que esta es como la última frontera. Conquistar la naturaleza humana, conquistar el cuerpo, conquistar los hábitos, conquistar todas esas áreas que pertenecen a la humanidad, donde están las pasiones, donde están los complejos, donde están todas esas cosas. Cuando nosotros ganemos esa batalla, vamos a entrar en una nueva dimensión que no hemos conocido antes. Así que esto me ha estado llamando mucho la atención. Pero ¿cuál es el propósito al final de cuentas? ¿Cuál es el propósito de Dios para hacer todo lo que está haciendo con nosotros? Job capítulo 7, versos 17 y 18 dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas. ¿Se da cuenta? Dice la palabra del Señor que Dios nos visita todas las mañanas. Evidentemente nosotros debemos estar en el lugar correcto donde Dios visita. ¿Alguien dice amén? Pero el Señor nos visita todas las mañanas. ¿Y sabe cuál es el propósito? Dice la palabra: para engrandecerlo. Quiero decirte hoy, tu relación con Dios, iglesia, tu relación con Dios te engrandece. Dios
quiere engrandecer a su pueblo. Dios quiere engrandecer a sus hijos. Dios quiere, escuche, Dios quiere engrandecer a sus ministros. Y no hay que tenerle miedo a esa palabra, porque hoy yo quiero explicarle algunas cosas que nos van a ayudar a entender y a no tenerle miedo a esta palabra, grandeza. Yo sé que muchas personas aquí es donde se deslizan, aquí es donde resbalan, aquí es donde se frustran o donde se endemonian. Pero es importante que leamos lo que la palabra enseña. ¿Qué es el hombre? Para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Si tan solo el Espíritu Santo de Dios pudiera abrirnos los ojos en este día a esta importante verdad, como Dios no solamente quiere redimir al ser humano de la maldición, como Dios no quiere solamente redimir al ser humano del pecado y de la enfermedad, sino también, escuche, devolverle la dignidad que el pecado le robó, porque la grandeza tiene que ver con devolverle al ser humano la dignidad que le trajo la imagen de Dios, pero que el pecado lamentablemente le robó. Cuando Dios quiere engrandecer al hombre, lo que quiere es volverle la dignidad, reconstruir su imagen en él, para que él recupere la dignidad que el pecado y la maldición le robó. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra nos enseña claramente que Dios quiere engrandecer al hombre. Me gustaría poner una base, un fundamento acerca de esta importante realidad. Dios quiere engrandecer al ser humano, Dios quiere engrandecer al hombre, pero ¿qué es lo que esto significa? Quiero citar algunos pasajes en las Escrituras. Vamos a leer Josué capítulo 4 verso 14, por ejemplo, para ir entendiendo un poco más acerca de este deseo de Dios de engrandecer al ser humano. Dice la palabra de Dios: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Primera de Crónicas capítulo 29 verso 25 dice: y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Otro pasaje más, Salmo 18 verso 35 dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad, diga conmigo, tu benignidad, ¿qué ha hecho? Me ha engrandecido. Así que la Escritura no lo esconde. Pudiéramos encontrar un sinnúmero de ejemplos en la palabra de Dios donde nosotros nos damos cuenta que realmente este es el deseo de Dios para sus hijos, y este es el deseo de Dios para todos aquellos que le aman. Este es el deseo de Dios para todos aquellos que le buscan. Este es el deseo de Dios para todos aquellos que le sirven y todos aquellos que le temen también. Dios desea engrandecerlos. Pero ¿qué significa ser engrandecido? La palabra que la Biblia traduce engrandecer en los textos que mencioné es la palabra gadal, y escuche, significa hacer grande o poner algo en alto. Ese es el significado de la palabra: hacer algo grande o poner algo en alto. ¿Pero en qué sentido? Porque es importante para que nosotros no corramos el riesgo de desviarnos. Porque yo sé que hay personas que desean la grandeza, pero desean la grandeza por los motivos incorrectos. Hay personas que desean la grandeza, pero desean la grandeza con un corazón incorrecto. Hay personas que anhelan la grandeza, pero con propósitos incorrectos. Y a menos que nosotros entendamos qué es la grandeza y lo que ésta hace y cuál es su propósito, no vamos a entender por qué el Señor nos quiere engrandecer. Así que la palabra es gadal, significa ser grande y poner algo en alto. ¿Pero en qué sentido Dios desea hacernos grandes? Bueno, ese mismo texto, esa misma palabra describe algo que sube de precio. Estamos viviendo tiempos de inflación a nivel mundial. Eso significa que el precio
o el valor de los productos está subiendo. La canasta básica, por ejemplo, cuesta cada vez más. Un producto como la leche, un producto como el huevo, un producto como el pan o la tortilla sube de precio. En los últimos años la inflación ha traído un aumento en los precios de los alimentos y a nivel mundial en muchas áreas. Algo que sube de precio, una cosa que adquiere más valor. Ahora, cuando hablamos de que Dios quiere engrandecer a alguien, hablamos de algo que adquiere más valor como resultado, escuche bien, de la intervención y de la inversión de Dios en ella. O sea, escuche, una persona se va engrandeciendo en la medida que Dios está trabajando en ella. Una persona se va engrandeciendo en la medida que Dios invierte en ella. Y vaya que Dios invierte en nosotros. Mire, invirtió la sangre de su propio hijo. ¿Alguien dice amén? Una vez dijo algo papá que siempre me ha impactado mucho y se ha guardado en mi corazón. Él dijo en una ocasión: a Dios le cuesta años hacer a un hombre de Dios. Le cuesta mucho tiempo, le cuesta mucho esfuerzo, le cuesta años construir a un hombre de Dios. Lo que hoy nosotros vemos que es nuestro Padre, la influencia que tiene, la gracia que se manifiesta en él, eso no es resultado simplemente de algo que sucede de un día para otro. Estamos hablando de una inversión de Dios en la vida de una persona que lo ha llevado a ocupar una posición no solamente en un ministerio, sino en el mundo, en Latinoamérica. Estamos viendo cómo hay personas que reconocen el ministerio, hay muchas personas que siguen el ministerio, siguen la predicación, siguen la enseñanza, porque Dios ha engrandecido a nuestro apóstol, ha engrandecido a nuestro Padre, porque Dios ha invertido en él y porque Dios ha intervenido muchas veces en su vida. Entonces, escuche, algo sube de precio. Cuando hablamos de cómo Dios se engrandece, significa que hay una persona que sube de valor. Vea, no que valga más que las demás personas. Voy a hacer la aclaración ahora. Algo que sube de precio o adquiere mayor valor por resultado de la intervención y de la inversión de Dios en ella. Algo que es enaltecido, algo que es levantado, algo que es enriquecido, algo que es magnificado, algo cuyo valor se incrementa considerablemente. Usted medita en la vida de Josué, por ejemplo. Cuando usted comienza a leer acerca de él, usted lo ve como uno más entre el pueblo. Pero en la medida que la historia avanza, usted ve cómo Dios poco a poco va engrandeciendo a Josué, paso a paso, al lado de Moisés, Usted lo ve cada vez que aparece más en la historia. Usted ve que está viviendo cosas más relevantes. Entonces nos damos cuenta cómo Dios está realmente trabajando con Moisés, pero invirtiendo en Josué, usando a Moisés en una manera poderosa, libertando a una nación, pero invirtiendo en Josué. Porque Dios necesita a Moisés, pero también necesita a Josué. Pero para que Dios pueda usar a Josué, lo tiene que tomar de abajo y ponerlo arriba. Y Dios, escuche bien, no toma a alguien de abajo para ponerlo arriba en un momento, sino lo hace a través de este proceso que se llama engrandecer al hombre. Dios comienza a invertir. Dios comienza a trabajar en esa persona. Dios comienza claro, en la medida que la persona se da, en la medida que la persona se rinde, en la medida que la persona se relaciona con Dios, en la medida que la persona busca a Dios, Dios está trabajando, Dios está construyendo adentro de ella, Dios está transformando el interior, transformando la mente, renovando el corazón, quitando lo viejo, quitando los límites. Y entonces esa persona indudablemente va dentro del plan y el propósito de Dios adquiriendo mayor valor. No es mejor que otra persona. Los seres humanos tienen un valor intrínseco delante de Dios, pero dentro de su plan y dentro de su diseño, las personas que Dios se engrandece adquieren un valor por razón de su misión y por razón del propósito que Dios tiene para ellas. Y entonces podemos decir que lo que el Señor está buscando, escuche, es, número uno, hacer de nosotros mejores personas. Diga: Dios quiere que yo sea una mejor persona. Pero además de eso, Dios quiere darnos peso y dignidad.
Dios quiere ponernos en alto. Dios quiere exaltarnos y hacernos destacar, hacer de nosotros gente honorable, gente valiosa y gente de gran estima, a través de la cual Dios pueda brillar. Gente que realmente pueda representar en la tierra lo que Dios es y lo que Dios hace con aquellos que le aman, con aquellos que le buscan. Como decía hace un momento, es una realidad que los seres humanos tenemos un valor intrínseco delante de Dios por el simple hecho de ser creados a su imagen. Pero recuerde que el pecado le robó al ser humano esa dignidad que Dios había puesto en él. El pecado dañó en alguna forma esa dignidad de la imagen de Dios, y entonces Dios tiene que restaurar nuevamente esa imagen. Eso tiene que ver con la grandeza. En relación con la obra de Dios, con su voluntad, con sus propósitos, con su gloria, nosotros adquirimos mayor peso y valor en la medida que el Señor nos engrandece. Y vea, esto evidentemente se refleja también en lo que otras personas observan en nosotros. En el caso de Josué, la palabra dice que fue engrandecido a los ojos de todo Israel, y que en algún momento llegaron a temerle a él como le temían a Moisés. A mí me parece impresionante cómo realmente Dios trabajó en la vida de Josué. Cómo de ser cualquier persona se convirtió eventualmente en el líder de la nación. Y mire, cuando Dios comenzó a engrandecer a Josué ante el pueblo, la gente comenzó a considerarlo con el mismo peso o valor que Moisés tuvo ante ellos. Porque es importante para Dios engrandecer a alguien para luego usarlo. Mire, usted puede escuchar a dos personas hablar y las dos personas no tienen el mismo peso cuando hablan. Es más, usted puede escuchar a dos personas y de acuerdo a la opinión o la percepción que usted tenga de estas dos personas, usted va a atender a las palabras sí o no, o en mayor o menor medida. O sea, Dios engrandece a una persona para que esa persona comience a ganar peso y comience a ganar valor, y entonces la gente lo empiece a escuchar, y entonces la gente le preste atención, y entonces la gente comience a considerar las palabras que esa persona dice. Se da cuenta de que Dios nos engrandece para que nosotros seamos una mucho mejor y más efectiva influencia sobre la tierra. Porque la tierra no quiere escuchar a alguien que no tiene esta medida, una persona que no tiene este sello. La gente no considera a las personas que no representan algún valor o que no representan alguna dignidad. Repito, es Dios el que les da esa dignidad. La gente escucha a las personas que tienen peso. Ninguno de los hombres de Dios que nosotros encontramos en las Escrituras fue grande al principio. Mucho mejor Josué, sin embargo, ninguna de estas personas fue grande al principio, pero fue Dios el que los comenzó a hacer grandes con su invención en la vida. Esto indica, escuche bien, que la grandeza nos adjudica, por causa de lo que Dios hace, mucho valor ante las personas que nos rodean, no por razones materiales o económicas, sino de dignidad, de consideración y honor que Dios pone en nuestras vidas. La gente comienza a mirarnos, comienza a escucharnos, la gente comienza a observar nuestra vida, la gente comienza a observar el fruto, la gente comienza a observar el peso, y entonces lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros enseñamos es considerado con mucha mayor importancia y se le da mucho mayor valor. Gloria a Dios. Esa es una de las razones por las que Dios comienza a engrandecernos, para convertirnos en gente de mayor influencia y de mayor efectividad. Escuche bien, pastor, Dios quiere engrandecerte para que la gente en tu iglesia te considere, escuche tus palabras y entonces atienda lo que tú hablas, atienda lo que tú enseñas, porque ve cómo Dios está trabajando contigo. ¿Alguien dice amén? Ve cómo Dios te está usando, ve cómo Dios te está llevando a un nuevo nivel de madurez o de entendimiento. Todos vamos creciendo, todos vamos madurando, todos vamos avanzando. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces es importante que entendamos que el Señor nos engrandece para devolvernos la dignidad y la estima. En Latinoamérica, y voy a hablar particularmente de México,
hay un gran problema, y yo lo descubro muy a menudo, de baja estima. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Las personas a veces no te miran a los ojos, por ejemplo. No te quieren saludar, no se quieren acercar a ti. Mire, todos nosotros venimos del mundo y traemos esta clase de complejos en nuestro corazón, limitaciones. Nos vemos a nosotros mismos y nos consideramos poca cosa. No nos damos nosotros mismos, o no nos vemos a nosotros mismos con el valor que realmente tenemos. Y entonces, ¿qué sucede? Que el Señor nos engrandece, primero, repito, para devolvernos la dignidad y la estima que el pecado nos robó. La estima, diga conmigo, la estima. En nosotros entender que hoy, por la gracia de Dios, no estamos en el mismo lugar en el que estábamos y no somos las personas que éramos antes. Es más, Dios ha trabajado tanto con nosotros que nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir ha sido completamente transformada por su poder y por su amor. Y que ya no tenemos por qué seguirnos viendo a nosotros mismos como gusanos, como buenos para nada, como que no podemos hacer esto o lo otro. Ayúdame, Espíritu Santo. Yo quiero que usted sepa algo. Lo que Dios va a hacer en México en los próximos meses y años requiere que usted y yo seamos libres de todos nuestros complejos. Y uno de los complejos de los que nosotros tenemos que liberarnos es el complejo de que nosotros no somos un ministerio como aquel ministerio, o como el otro ministerio, o como ese ministerio que tiene tanta economía, o que tiene tanta moda, o que tiene tanto renombre, o que tiene tanto predicador famoso. Tenemos que despojarnos de los complejos para comenzar a crecer. Mire, usted y yo no vamos a tener visión si no nos rompemos nuestros límites y nuestros complejos. ¿Alguien dice amén? Oh, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Tú, pastor, no vas a crecer si no descubres que Dios te quiere engrandecer. Y siempre te vas a estar viendo a ti mismo como el diablo quiere que tú te veas. Y siempre te vas a estar viendo a ti mismo como que otro lo puede hacer, pero yo no lo puedo hacer. Es que si yo fuera este, si yo fuera el otro, o si yo estuviera aquí, o si yo estuviera allá. Mire, nuestras limitaciones, por causa de que la imagen se dañó por el pecado, se manifiestan de muchas maneras. Y la mayor parte de esas formas son excusas que ponemos. Es que yo no puedo porque estoy en tal lugar. Es que yo no puedo porque yo no predico como aquel. Es que yo no puedo porque esto y por todas esas cosas, todas esas excusas son las limitaciones de la imagen caída dentro de nosotros mismos. Es Adán hablando todavía adentro de ti. Lo que tú y yo tenemos que hacer es que la imagen de Dios nuevamente se levante. Por eso Dios nos devuelve la dignidad, por eso Dios nos devuelve la estima, por eso Dios trabaja en nosotros, por eso Dios invierte en nosotros, para que nosotros olvidemos lo viejo y nos movamos a lo nuevo. Gloria a Dios. Y usted deje de decir: es que yo no puedo por esto. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Podemos conquistar una ciudad, podemos conquistar un país, podemos abrir 100 iglesias, 500 iglesias, 1000 iglesias, porque al final de cuentas no somos nosotros, sino es Dios a través de nosotros. Mire, no vamos a hacer absolutamente nada que no sea Dios a través de nosotros haciéndolo. Así que tenemos que dejar los complejos. Dios quiere devolverte la dignidad y la estima que el pecado te robó. Yo lo digo con mucho amor. Mire, hay pastores que no miran a los ojos. Uno puede notar que esa persona tiene un problema de estima. No es inferior a nadie. No es inferior a la persona que saluda. No es inferior a la persona con la que se relaciona. Sin embargo, en su perspectiva personal, él se siente así. Yo quiero que usted sepa esto: a Dios no le gusta eso. Dios quiere sacar eso. Dios quiere limpiar eso. Dios quiere que todo ese complejo vaya saliendo, y toda esa indignidad y toda esa baja estima vaya saliendo, y entonces usted pueda levantar la cara y usted pueda levantar los ojos y mirar a las personas, a la gente, y saludar firmemente de mano, y usted creer que realmente usted es un hijo de Dios. Y no solamente usted es un hijo de Dios, usted tiene a Cristo morando dentro de su vida, y eso es lo que le da dignidad y lo que le da peso. Usted puede conquistar porque es Cristo en usted la esperanza de gloria. El pecado dañó la imagen de Dios en el ser humano.
Y desde ese momento en adelante, vea esto, la humanidad ha tenido que encontrar o perseguir la grandeza en otra cosa que no es Dios. Vea, quiero que leamos Ezequiel capítulo 16, versos 6 al 13. Ezequiel 16, 6. Dice: yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije: vive. Vea cómo Dios encuentra a esta persona. Yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Gloria a Dios. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. ¿Se da cuenta de todo lo que sucede, o todo lo que puede llegar a suceder en la vida de una persona como resultado de la intervención de Dios en su vida? Dice que la persona estaba sucia en sus sangres, estaba en su inmundicia, estaba en el piso. Dios pasó, la vio y le dijo: vive. Gloria a Dios. Y entonces dice: te hice multiplicar como la hierba, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, porque Dios todavía no acababa la obra. Dios está trabajando, ya la levantó, ya la sacó del hoyo en el que la encontró. Gloria a Dios. Así como cuando el Señor nos encontró a nosotros, nos encontró en un hoyo, y Dios es el Dios que rescata del hoyo nuestra vida. Pero yo tengo noticias para ti. Dios no solamente vino a sacarte del hoyo, Dios vino a ponerte en una posición de dignidad. Gloria a Dios. Vino a ponerte en una posición diferente a la que te encontró. Dice: estabas desnuda y descubierta, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Pasé yo otra vez. Mire, cada vez que Dios pasa, nos transforma. Alguien dice amén. Y Dios pasa y nos transforma. Gloria a Dios. Y Dios pasa y nos transforma. Pero vea que cada vez que Dios nos transforma, no nos transforma hacia abajo, nos transforma hacia arriba. Nos va arrancando lo de abajo. Pasé otra vez yo junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza, y así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de trigo, de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Cómo estaba cuando Dios la encontró? Cuando pasé junto a ti, te encontré sucia en tus sangres. Y ahora esa misma persona que estaba en el hoyo, dice: está vestida, ha sido hermoseada, ha sido adornada, y Dios la prosperó hasta reinar. O sea, la dignidad y la grandeza con que Dios había dotado al ser humano, me remonto a la caída, se convirtió en orgullo y soberbia, porque ya no podía proceder del Señor. Cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén, ellos tuvieron que echar mano de sus propios recursos para seguir viviendo de esa dignidad. Así que a partir del momento en el que el ser humano cayó de la dignidad que Dios le había dado, la humanidad ha tenido que vivir o con orgullo o con baja estima. Es decir, ellos son los que se quieren subir. La grandeza es la reconstrucción de la imagen de Dios en el ser humano, con el objetivo de hacer de él o ella una mayor influencia para su generación. Diga: Dios nos quiere engrandecer. Dice Mateo capítulo 23, verso 12. Ahora algo muy importante. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dígalo otra vez. Porque el que se enaltece, ¿qué le sucede? Y el que se humilla. Mire, se da cuenta, cuando Dios creó al ser humano, lo creó con dignidad y lo creó con grandeza. Pero por causa del pecado, Él perdió eso, y entonces se lo tuvo que buscar en Él mismo. Pero el mejor intento del hombre, escuche bien,
de engrandecerse sin Dios es orgullo, es enaltecer, es vanidad, es soberbia. Si el hombre quiere llegar a ser lo que fue en sus propias fuerzas, y eso se convierte en soberbia, eso se convierte en orgullo. Y por eso Dios le puso un candado a su grandeza. Dice: el que se enaltece, será humillado, pero el que se humille será enaltecido. Porque el ser humano siempre ha deseado adquirir mayor valor ante los demás, que se le considere como más importante o relevante que otros. Tristemente, cada vez que el ser humano intenta engrandecerse a sí mismo, cae en la trampa del orgullo, la soberbia o la altivez. Por eso el Señor Jesucristo dijo que aquella persona que desea enaltecerse a sí misma obtendrá exactamente lo opuesto, será humillada. Esta grandeza de la que yo te estoy hablando, escucha bien, no es una grandeza que tú mismo te puedas fabricar. No hay forma. Todos, escuche bien, los que han intentado autofabricarse esta grandeza han caído por razón del orgullo, por razón de la soberbia. Todos aquellos que han querido obtener por la fuerza la grandeza han caído en el orgullo, en la soberbia, en la arrogancia. Todos aquellos que han tratado de engrandecerse por sus propios medios o por sus propias o por su propia malicia o conexiones o situaciones, terminan cayendo, porque es una ley: el que se enaltece será humillado. Ahora, Dios no significa que Dios quiere humillarlos a todos. No, significa que hay una forma en la cual Dios trabaja con nosotros. ¿Alguien dice amén? Es decir, que hay una manera en la que Dios nos engrandece. Nunca es a nuestra manera. Y escuche bien, y nunca somos nosotros mismos los que nos podemos llegar a engrandecer. No importa cuánto yo trate de ser grande, no importa cuánto yo trate de brillar, no importa cuánto yo trate de pisar por encima de otros y subirme arriba para que otra gente me vea. Entre más alto llegue, más grande será mi caída, porque desde donde yo esté, ahí el Señor me va a humillar. Siempre que nosotros busquemos ese camino, vamos a terminar mal. Nunca busques la grandeza por ti mismo, nunca busques brillar por ti mismo, nunca quieras imponerte a otro, nunca quieras pisar por encima de otro, nunca quieras bajar a otro para subirte tú, hablar mal de otro para que te pongan a ti, serrucharle el piso a otro para que él se caiga y entonces quedes tú. Si este se quita, quedo yo, pues voy a ayudarle a que se quite. No hay forma. Cada vez que tú intentas conseguir la grandeza por tus propios medios, vas a caer en la trampa del orgullo, que te humilla el Señor. Gloria al Señor. Así que hay solamente una manera de ser engrandecido, y es cuando Dios mismo es el que te engrandece. ¿Cuántos quieren que Dios los engrandezca? Que sea Dios. Porque, repito, el ser humano siempre ha deseado tener mayor valor e importancia ante los demás. Siempre quiere ser el más importante, el más relevante. Pero tristemente, cada vez que el ser humano intenta engrandecerse a sí mismo, cae en la trampa del orgullo, la soberbia y la altivez. Y el Señor Jesucristo dijo que aquella persona que desea enaltecerse a sí misma o engrandecerse obtendrá exactamente lo opuesto. Pero por otra parte, escuche, la persona que se humilla, diga: la persona que se humilla. Y esto definitivamente, ante la grandeza y el poder de Dios, ante el amor y la misericordia de Dios, esta persona es la que va a ir siendo transformada. La que va a ir siendo transformada. Nunca será de la noche a la mañana. Será un poco cada día, será un poco cada vez. Dios está trabajando, Dios está invirtiendo. Deja que Dios trabaje en ti, gloria al Señor. Conságrate a Dios, busca a Dios, ten una relación con Dios, busca la obediencia, desarrolla esa clase de relación que no es una religión, sino que es un medio de transformación, un medio de renovación, un medio de cambio. Y entonces Dios está trabajando en ti y está devolviéndote poco a poco la grandeza y la dignidad que el pecado te robaron. La persona que se humilla obtendrá la grandeza. Esto significa, escuche, que el único que puede engrandecer legítimamente a una persona es Dios. El único. No importa quién te ponga, el único que realmente te puede engrandecer es Dios. Vea aún en los gobiernos a lo largo de la historia, aquellos que han tratado de usurpar el poder o han tratado de llegar al poder por medios que no son lícitos, han terminado mal, porque son leyes.
Lo mismo sucede en lo espiritual, lo mismo sucede en la iglesia. Esto es un fenómeno que se observa en la iglesia. Se ha observado en la iglesia por siglos. Porque porque el corazón humano sin Dios busca poder, busca posición, busca exposición, busca reconocimiento, busca halago, busca sometimiento. Pero si no es Dios el que lo da, escuche bien, no hay forma que tú te lo puedas conseguir por ti mismo. Siempre será una falsificación, gloria a Dios. Y hay grandeza que lo que es una falsificación, aleluya, de la clase de grandeza que solamente Dios puede dar. Solamente Dios la puede dar. Es Dios el que nos promociona. Vea cómo promocionó a Josué, cómo Dios lo iba promocionando. Pero no era que Josué no estaba haciendo nada, o que Josué no tuvo que hacer absolutamente nada para que Dios lo promocionara y para que Dios lo engrandeciera. No, observe detenidamente la vida de Josué. Ese hombre estaba en momentos clave. Ese hombre no se despegaba de Moisés. Ese hombre estaba cerca del tabernáculo. Ese hombre estaba en el lugar de la acción. Aleluya. Ese hombre estaba cerca del lugar donde estaban sucediendo las cosas, donde Dios estaba trabajando, donde Dios estaba obrando. Hay personas que se quieren mantener distantes. Esa es tu decisión. Yo quiero estar cerca de lo que Dios está haciendo. Yo quiero estar cerca del lugar donde Dios está trabajando. Yo quiero estar cerca de la puerta del tabernáculo. Yo quiero estar cerca del hombre de Dios. Yo quiero estar cerca de donde está la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde realmente Dios nos puede poseer para llegar a trabajar en nosotros y prepararnos para lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Gloria a Dios. Y escúcheme bien, la grandeza, aunque hay en el reino de Dios una estructura, es decir, hay un líder, hay un apóstol, hay un director, hay pastores, hay coordinadores, pero el tema de la grandeza no es específicamente para la persona arriba de un organigrama. No, la grandeza de Dios es para cada hijo de Dios. Y Dios puede usar esa grandeza en esa persona, en su lugar de influencia, en su lugar de trabajo, en su lugar de asignación, en su colonia, en su familia, para convertirse en una influencia mucho más poderosa y mucho más efectiva de lo que sería si nadie supiera ni quién es. ¿Sabe por qué la gente con mal testimonio no puede tener influencia? Está rechazando la grandeza de Dios. Dios los quiere levantar, pero ellos quieren mantenerse ahí, chapoteando en el lodo. Alguien diga amén o algo, gloria al Señor. Entonces solamente Dios puede engrandecer legítimamente a una persona. El que nos promociona es Dios. El que nos exalta y el que nos pone en alto es Dios. Así que podemos decir que la única grandeza legítima y legal es la que Dios nos otorga. Y si Dios nos la otorga, el diablo no nos la puede quitar. Y la gente no nos la puede quitar. Y aunque la gente que no nos ama se resista a ella, si la grandeza y la dignidad vino de Dios, no hay forma que la puedan detener y que la puedan parar. Dale un fuerte aplauso a mi rey, aleluya. Solamente Dios puede engrandecer legítimamente a una persona. Dice 1 Samuel capítulo 2 verso 7: Jehová empobrece, Jehová enriquece, Él abate y Él enaltece. Yo tengo que entender los principios que gobiernan estas decisiones de Dios. Porque Jehová empobrece, porque Jehová enriquece, o porque Jehová abate, o porque enaltece. Ya lo dijo el Señor Jesucristo. Bueno, el que se exalta, Dios lo humilla, pero el que se humilla, Dios lo exalta. Ahí están los principios. Y yo creo, estoy terminando, que nada engrandece más la vida de una persona que su relación personal con Dios. Escúcheme bien. Papá nos ha estado hablando de consagración, de comunión, de oración. Una de las cosas que más me impresionan, más me bendicen y que yo más reclamo es esa pasión por la vida de consagración. Yo quiero desarrollar, le pido al Señor que me ayude a desarrollar, me ayude a captar la vida de consagración que tiene este santo hombre de Dios. Es una vida de consagración que la mayoría de nosotros no conocemos. No conocemos y no la entendemos. Si no entendemos el corazón de Dios, no vamos a entender la vida de consagración de un hombre a ese nivel. Me impacta, haciendo un pequeño resumen. Papá decía ayer,
Me siento incómodo en un lugar con pantallas y con música. Me siento incómodo en un lugar donde siento que eso puede llegar a afectar o a limitar lo que Dios está haciendo, lo que Dios puede hacer a través de mí. Y uno en lo natural, si te pones a pensar eso en lo natural, tú dices, wow, o sea, esto, qué raro está esto. Pero necesitas comprender el corazón de Dios. Y quiero llevarte un momento a eso. Mira esto. La necesidad es tan grande en el mundo que Dios nos está, escúcheme bien, pastores, nos está requiriendo cada vez más. El mundo y el enemigo quieren que tú y yo demos cada vez menos. ¿Sabe cuál es el problema? Que cada vez hay más ministerios dando menos. Cada vez hay más pastores y líderes dando menos de lo que tienen que dar. Y el mundo está tan necesitado. Y la gente está tan necesitada. Y la humanidad está tan necesitada. Y el tiempo que estamos viviendo está requiriendo tal nivel de hombres. Por eso Dios lo quiere engrandecer. Porque recuerde que una persona que Dios engrandece es una persona que Dios ha invertido mucho en ella, que Dios ha trabajado mucho en ella. Y el tiempo que estamos viviendo está requiriendo de una clase de liderazgo, de una clase de cristianos que nos tiene que llevar a nosotros a entender por qué debemos ir más profundo a una relación de mayor comunión, de mayor intimidad y de mayor consagración delante de la presencia de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos y ponemos una demanda a la vida de consagración de nuestro Padre Apóstol Nahum Rosario? Dios Todopoderoso, Señor, yo sé que una de las razones por las cuales tú estableces el liderazgo, Señor, es para que tú puedas impartir a través de hombres y mujeres todo lo que tú has trabajado, todo lo que tú has construido, todo lo que tú has desarrollado, todo lo que tú has procesado en ellos, para que ellos puedan impartirlo y puedan vertirlo sobre una generación. Hoy nosotros, Padre, en este país ponemos una demanda, Señor, de ese espíritu de consagración, de ese celo de consagración, Señor, que tú has cultivado y has desarrollado en el hombre de Dios. Padre, oramos para que cada uno de nosotros, líderes, pastores, cuerpo de Cristo, siervos de Dios, podamos realmente, Señor, captar la urgencia, la importancia, la seriedad que tiene el que nosotros, Padre, desarrollemos esta vida de comunión y de consagración delante de Dios, para que tú nos puedas transformar y para que tú nos puedas convertir y en lo que tú quieres que seamos, y para que tú nos puedas equipar de todas las herramientas que nosotros necesitamos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero nada engrandece la vida de una persona como su relación personal con Dios. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Elías? Lea la historia, el principio de la historia de cada una de estas personas. Usted se dará cuenta de que eran personas comunes. Cualquiera de los héroes de la fe en las Escrituras, ¿quién era antes de conocer al Señor? Realmente eran como cualquier persona, como cualquiera de nosotros, pero fue su fe, amén, fue su relación con Dios, fue su entrega a Dios la que engrandeció a estas personas. Así que nada le da mayor dignidad a un individuo que la imagen de Dios cultivada dentro de él, cuando ésta se establece mediante la relación. La dignidad es el valor que se asigna a una persona. La dignidad es el valor que una persona se asigna a sí misma, pero también es el valor que otras personas le asignan a ella. Pero así que cuando el Señor es el que nos engrandece, nuestra dignidad, nuestra identidad se incrementa. No nuestro orgullo, nuestra identidad y nuestra dignidad se incrementa. Y esto es sumamente importante, especialmente porque muchos de nosotros, como decía hace un momento, teníamos una imagen interior dañada o con baja estima. A mí me ha costado años trabajar con el tema de la baja estima, trabajar con el tema de los complejos. Pero yo he visto cómo con el paso de los años Dios ha derrumbado cosas, ha quitado cosas, ha quitado complejos, ha quitado mucha cosa ahí que realmente era un estorbo para Dios. Sea por nuestro pasado, sea por nuestros fracasos o nuestros errores, todas estas cosas han dañado nuestra imagen y nuestra dignidad. Sin embargo, nuestra relación con el Señor, nuestra vida de consagración, nos limpia de todo aquello que nos hace sentir indignos. Dios nos engrandece para que recuperemos la dignidad, y Dios nos sana la dignidad para que seamos engrandecidos. Y como nuestra dignidad, nuestra identidad es restaurada a la luz de la palabra y de la presencia de Dios, recuperamos la grandeza que el Señor nos concedió por su amor y misericordia. Entendamos esto: Dios engrandece y dignifica al ser humano
y solo lo humilla cuando éste se exalta a sí mismo. Nuestros complejos, esto es, los efectos negativos del pecado, son limpiados en la presencia de Dios cuando derramamos nuestro corazón y nuestra alma, a veces en lágrimas, delante de la presencia de Dios en comunión. Así que la vida de una persona que tiene una relación saludable con el Señor, indudablemente comenzará a ser levantada y exaltada. Primera de Samuel 2:8 dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Alguien dice amén a eso? Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Este texto es maravilloso porque nos enseña que Dios nunca deja la vida de un individuo en el mismo lugar. Dios nos toma abajo y nos pone arriba. Gloria a Dios. Esa es la forma en la que el Señor trabaja con nosotros. Él desea levantarnos, exaltarnos, ponernos en sitios de honor, y aun cuando nos encuentra abajo, su anhelo es siempre llevarnos arriba. Y esto no para que nosotros recibamos gloria, sino para que seamos más efectivos, para que Él reciba la gloria. Y siempre en todas estas cosas la humildad debe gobernar el corazón de quienes el Señor engrandece, ya que este es el camino para que nos mantengamos en esa ruta. De otra forma, Dios hará exactamente lo opuesto. Dios le niega la grandeza a quienes se enaltecen y a quienes atacan o niegan la grandeza en otro también. Pero usted y yo creemos que Dios es un Dios que nos toma abajo y nos pone arriba con el propósito de que seamos más efectivos para hacer la obra de Dios en este país. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Dígale: gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has tomado de abajo y nos estás llevando a un nuevo lugar. Creo que, Señor, en estos días tú estás trabajando con nuestro corazón, tú estás trabajando con nuestra alma, tú estás trabajando con nuestro espíritu, con el propósito, Señor, de quitar de nosotros los límites, de quitar de nosotros los complejos, de quitar de nosotros las barreras, las limitaciones y todo lo que nos impida poder llegar a ser, Señor, todo lo que tú nos llamaste a hacer, y poder llenar a México con la gloria de Dios. Padre, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que todo esto es por tu gracia y para tu gloria, para que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea glorificado siempre en todas las cosas. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a mi Rey, por favor. Gloria a Dios. No le tengamos miedo al éxito, iglesia. Amén. Les amo muchísimo. Dios les bendiga. Gracias.